Músico, cantante, arreglador y compositor, Chico Novarro nació en Santa Fe y desde los comienzos de su carrera abordó géneros tan diversos como el tango, la cumbia, el bolero, el jazz, el pop y el candombe. Entre sus más de 600 composiciones figuran El Camaleón, Qué suerte, Un sombrero de paja, Algo contigo, Arráncame la vida, Cómo y muchas otras que fueron grabadas por numerosos artistas de todo el mundo. En televisión, Chico Novarro se hizo popular en el Club del Clan. Actuó en la película El Perseguidor, basada en un cuento de Cortázar, y en comedias como Los Caballeros de la Cama Redonda, Los vampiros los prefieren gorditos y Así no hay cama que aguante junto a Olmedo y Porcel. Compuso música para espectáculos teatrales y cine. Grabó discos como Punto y Aparte, Por fin al tango, Arráncame la vida y El amor en tiempos de murga, entre muchos otros. Y fue destacado con 2 premios Conex por su trabajo como compositor melódico y de pop. Señoras y señores, con nosotros, Chico Novarro. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias. Bueno, supongo que ya te habrán dicho, de hecho, el chiste de que uno no quiere morirse sin grabar algo contigo, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Estábamos hablando antes del programa de esta particularidad de los nuevos tiempos, de que cuando te sentás aquí se supone que yo tengo que conocerte y saber de tu vida. Claro. Ya los productores o yo mismo he entrado en ese Aleph que es Internet. Bueno, a vos no se te puede exigir eso, porque se supone que vos estás bastante enterado. Yo no solo estoy enterado, yo en relación a vos estoy bailado, escuchado. Bueno. O sea, prácticamente tengo que hacer un esfuerzo. Yo soy de los que miraba el Club del Clan. Claro. Cuando tenía, bueno... Eras pibe. Sí, cuando empezaba cuando de alguna manera las hormonas empezaban a pedirme con particular intensidad relacionarme con la música, ¿no? Sí. El otro día una señora, ¿qué tendría? 80 años más o menos. Se paró así, me miró y... No lo puedo creer, me dice. ¿Cómo que no lo podés creer? Le digo. No puede ser. Porque me vienen a la memoria un montón de cosas que yo viví y qué sé yo, me empezó a hablar la vieja divina. A mí me pasó, me acuerdo, bueno, es interesante esto, porque yo recuerdo haber estado hace más de 20 años en Los Ángeles y haber conocido a Antonio Prieto. Gran amigo. Y de pronto, bueno, pero con vos pasa algo distinto. O sea, la sensación que uno tiene con muchos de los artistas de aquella época es que, aún viviendo, es como si se hubieran ido. Y vos no te fuiste. ¿Cuál es la clave de que estás? ¿Cuál es el secreto? No sé, la verdad yo que... Yo tengo mi interpretación, pero me gustaría... Uno nunca sabe, pero llega una etapa en la vida que uno pasa una raya y dice, bueno, a partir de ahora, en cualquier momento puede acontecer que no esté más. Es preferible no pensar en eso. Me acuerdo mucho de Antonio, porque en Los Ángeles yo conseguí el teléfono de él, yo estaba viviendo en la casa de un amigo. Yo lo conocí en Los Ángeles. Sí. Y él estaba porque tenía una hija, que tiene una hija, que vive allá. Sí. Se casó y vive allá. Y entonces quedamos en encontrarnos en el valle cerca de Hollywood, en un restaurante italiano. Entonces nos encontramos, uy, ¿qué tal? Tanto tiempo y qué sé yo. Y era un tipo muy divertido, muy ocurrente. Y entonces fuimos a comer pizza, bajamos y dice, espérame un minuto. ¿Por qué? Porque acá no hay vino. Vamos a comprar el vino
a la despensa que hay al lado. Él Entonces, es chileno, ¿no? Sí, era chileno. Era chileno, sí. Y fuimos a la despensa de al lado, compramos una damajuana de vino de 3 litros y nos llevamos eso a la pizzería. En la pizzería la pusimos arriba de la mesa. No me acuerdo cuánto duró esa damajuana, pero fue tan divertido. Era un tipo que no paraba de hablar, era fantástico. Y fíjate vos qué cosa increíble tiene la vida. Le sobrevino un Alzheimer en los últimos años, que te miraba y no te conocía, una cosa muy triste, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo prefiero recordarlo como sí, era de divertido. Muchos de los que nos están mirando saben quién es Antonio Prieto, otros no. Bueno, es un intérprete... es más fácil recordar Blanca y Radiante, claro, Balano. Claro, tal cual, ese tema fue. Bueno, pero de alguna manera es como si hubiera, hay mucho, no digo por él solamente, hablamos del Club de Clan y uno piensa, bueno, está Palito Ortega, que de pronto, bueno, tuvo una carrera. Sí. Pero lo que uno, contigo, para usar una palabra de bolero, las cosas son distintas, insisto, ¿no? Y has transitado un camino donde te has reinventado. Yo creo que ha sido siempre el mismo, pero había una gran reinvención y al mismo tiempo aquello que hoy sos estaba ya desde el principio, ¿no? Sí, porque yo me forjé en la música. Si estudié mucha música, empecé a hacer arreglos. Contame eso, ¿cómo fue tu infancia? Mirá, ¿dónde y cómo? Fue muy divertida, muy variada. A los 12 años me fui de mi Santa Fe natal y me fui a la Sierra de Córdoba por mis padres. Le habían aconsejado a los médicos que me llevaran por un problema de los bronquios. Y entonces estuve 3 años, en un lugar que se llama Dianfunes, provincia de Córdoba, en el norte. Pero yo ya había empezado a los 11 años a estudiar música en Santa Fe. Y yo seguí, paré un poco en ese lugar porque ahí me empecé a dedicar a ser adolescente, ¿no? ¿En dónde? Andaba todo el día en bicicleta. En Dianfunes. En Dianfunes. ¿En Santa Fe en qué lugar naciste? En la ciudad de Santa Fe. Y entonces, hasta que un día mi familia se trasladó a la ciudad de Córdoba y ahí ya nos instalamos. Y ahí pasé 20 años, una cosa así, 20 y pico de años. Para los cordobeses soy cordobés y para los santafesinos soy santafesino. Yo digo que tengo un cachito de mi corazón en cada lado, en cada lugar. Hay una parte de Córdoba y otra de Santa Fe que son iguales, ¿no? Que es la zona gringa de... Claro. ¿Qué por eso digo que era divertida, porque cuando yo me instalé en la ciudad de Córdoba, conocí un par de músicos que me llamaron mucho la atención y me gustó ser amigo de ellos. Y uno era un tano, había venido de Venecia, por esa casualidad de la vida, y en vez de radicarse en Buenos Aires, se radicó en Córdoba. Y era un tipo que sabía mucho, y sobre todo sabía mucho jazz, que era lo que a mí me interesaba. A mí me atrajo el jazz de entrada porque yo empecé tocando la batería. Ajá. Y fui baterista mucho tiempo. En Córdoba... Hay una película, El Perseguidor. El Perseguidor, claro. Del año 50. De Osías Vilensky. Osías Vilensky, 1959, sí, puede señor. ser. Y basada en el cuento El Perseguidor de Cortázar. De Cortázar. Estamos en el año que se cumplen 100 años del nacimiento de Cortázar. No me digas. Sí, él nació en el 14. Y la película era sobre una anécdota con Charlie Parker. Claro. Y el que lo dobla, digamos que el que toca el saxo es Sergio Renán. Y dobla al Gato Barbieri que tocaba. El gato tocaba y Sergio movía las... Tengo que conseguir esa película. No maravillosa. Y ahí vos tocas la... Y ahí toco la batería. La batería. Porque el hermano del Gato, Rubén,
fue quien hizo la música de la película. Entonces Rubén, yo estaba trabajando con él. Rubén me dijo, vení a ver, a tocar. Y yo ya estaba en el Club del Clan. Entonces yo tenía una dualidad. Claro, ¿Cómo hago esta película? Claro. Entonces me puse anteojos para que porque la gente no me reconociera. Podía quemar recíproca en ambos lados, digamos. No. Para los jazzistas yo era un tipo muy divertido, muy cómico, que bailaba la cumbia en la televisión. Y para el público, bueno, el público no conoció casi la película esa, porque no trascendió. Ahí debutó una chica jovencita, Zulma Fayad. Oh. Que después tuvo un problema bárbaro porque la mostró, Vilensky la mostró desnuda. Entonces ella quiso hacerle un juicio, la familia de ella y ella, un juicio a Vilensky por haberla mostrado. Pero entonces todos decíamos, bueno, no te hubiera sacado la ropa. La hizo famosa, me acuerdo, una propaganda, ¿no? Sí, sí, sí. Que algo de la lechuguita. ¿La lechuguita era? Sí, ¿no? Creo que sí. Hermosa mujer. Zulma, sí. Divina Zulma. Y el Club del Clan, estamos hablando, claro, 1960 aproximadamente. 1963. Que además andaba por los 60 puntos de rating. Dicen, llegó a tener 60 puntos de rating. Ustedes se dan una idea de lo que es. Los pibes. Cada punto son 100.000 televisores. No había quien no viera ese programa. Claro, no porque si hay 60, es una locura. Son 6 millones de personas mirándolo. En aquella época había 6 millones. Que había solamente 3 canales. Claro, 3 canales. Y el productor de esa película lanzaba un disco. Y el lunes o martes entraban a vender muchos discos. Y vos allí... uno estrenaba los temas. Claro, vos componías, eras compositor de la mayoría de los temas. Componías a todos. Chanta. No, bueno, hay que saber crear un hit, por más chanta que sea. En realidad fue así. Yo había estado un año en Colombia. Yo fui con un conjunto... y fui por 4 meses. Me quedé 4 meses más y 4 meses más. Entonces tuve un año en Colombia y me hice percusionista, aprendí todos los ritmos y traje la cumbia acá. Bailabas muy bien la cumbia, claro, me acuerdo. Y me gustaba bailar. Que había una bailarina que era María Magdalena y me decía, ¿de dónde sacaste vos ese swing que tenés? ¿Vos tenés algún ancestro cubano? Y lo mismo me dijo Tito Puente. Me dijo, Chico, dice, tú, yo creí que Chico Novarro era un cubano de 90 años, dice. Chico, Chico Novarro es tu nombre artístico. Sí. ¿Tu verdadero nombre? Bernardo Mitnick-Lerman. Cerca de Cuba, ahí, el origen. De Ucrania, más o menos. Qué bárbaro. Ucrania, qué sé yo. Pero era así. El flaco que me invita a mí a formar una orquesta, que se llamaba Raúl Boneto, que era de Villa María, estudiante de medicina crónico, nos vinimos los dos a Buenos Aires y me dijo, ¿por qué no formamos una sonora? Le digo, una sonora son 3 trompetas, un ritmo. En la sonora la tienen la Sonora Matancera y Tito Rodríguez, que tenía una... Y dije, bueno, armemos algo así. Lo armamos, lo presentamos y nos tomaron inmediatamente en la RCB. ¿Cómo se llamaba la sonora? Entonces, cuando llegamos a hablar con el director artístico, dice, les voy a bautizar, les voy a poner los Novarro. Le digo, ¿y por qué los Novarro? Y porque ustedes dos son como hermanos. Y en Venezuela hay 2 hermanas que se llaman las Navarro. Entonces ellas son las Navarro y ustedes son los Novarro. Y como tú eres muy alto, te voy a poner Largo Novarro. Y a ti te queda Chico Novarro. Y es verdad, el Lungo medía 2 metros, mi amigo. Y bueno, después nos separamos, él volvió
a Córdoba, se fue a Río Cuarto, estuvo en muchos negocios, y finalmente lo perdimos hace 2 años, 1 año y medio. Un tipo maravilloso. Y aparte cantaba bien. Y yo por él armé un grupo tropical y ahí empecé a trabajar como Chico Novarro. Sin embargo, a mí me seguía gustando el jazz. Yo seguía tocando con Gato Barbieri. Formamos una agrupación, se llamó Agrupación Nuevo Jazz. Estaba Barbieri, Jorge Navarro, el zurdo Reusner, Ulf. Éramos como 15, dábamos conciertos en las facultades, en las universidades, y tocábamos gratis prácticamente, pero porque nos gustaba, era una cosa muy linda. En esa época fue lo de la película. El jazz nunca llegó a ser una música de mayorías, ni por decirlo de algún modo, no fue popular nunca, masiva, ¿no? Felizmente. Y al mismo tiempo sigue siendo una música cuya perdurabilidad está asegurada precisamente por eso. Es maravilloso. Maravilloso porque además no te permite quedarte. Tenés que estar todo el tiempo estudiando, aprendiendo, armonizando de otra manera. No es una música que con 3 acordes arreglas todo. El jazz tiene además el poder de la improvisación. Yo escucho felizmente pibes nuevos que tocan muy bien y que improvisan. Yo digo, ¿de dónde sacaron? Y claro, heredaron una cosa de lo más linda, ¿no? Y además mundial. ¿Hacías bebop? Sí. ¿Y tocabas? Nuestra influencia era Dizzy Gillespie. Claro. ¿Hacías, además de batería, otros instrumentos? Empecé a estudiar el bajo porque en Córdoba éramos 2 los bateristas. Entonces no teníamos bajo. Dije, bueno, quédate vos. Le dije a mi amigo Castreje de Olavarría, a lo mejor me está viendo. Le dije, Castrejito, quédate vos en la batería y yo voy a aprender el bajo. ¿Cómo vas a aprender? Me hice amigo de un contrabajista de la Sinfónica y empecé a aprender el bajo hasta que más o menos lo dominé. Entonces yo era el bajista y el arreglador del grupo y tenía un baterista. Fueron los 2 instrumentos que yo más o menos dominé, la batería y el bajo. Después aprendí guitarra, un poco de piano, y uno aprende a acompañarse y aprende a hacer arreglos conociendo los instrumentos. Llegó un momento que tuve que aprender cómo se escribía para una trompeta, cómo se escribía para un saxo. O para la batería, escribir también. La batería no funciona con las pautas de la escritura musical tradicional. Sí, ¿cómo no? Ah, ¿también? Claro, sí. Se lee batería. Se lee batería. A primera vista, estudiando la partitura, ¿cómo no? Sí. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque conversando con Chico Novarro. Vos sabés, Chico, que yo últimamente, ya lo comenté en el programa, aburro a la gente diciendo que he vuelto a los vinilos, porque hay música que no se consigue si no es en aquellas ediciones de vinilo. Y los vinilos, aparte el material es mucho más lindo, se están rescatando ahora. Yo tengo como 500 me quedan, había llegado a tener más de 1000, porque tuve un programa de radio hace muchos años y las compañías grabadoras me mandaban el material y entonces lo que me gustaba yo me lo quedaba. Claro. Porque te mandaban los discos para que los pasaras.
Sí, era la promoción de que, Sí. que te pase una radio, Sí. un programa, era la manera de instalar un Y tema. entonces, ¿a dónde terminaron? En la baulera. ¿Cuánta gente los ha tirado, no? Y tienen... Mucha gente. Y ahí es donde, bueno, he reencontrado en vinilos grandes autores, sobre todo un género que a mí me gusta mucho, que es el bolero. ¿Quién? El bolero. ¿Ah, sí? Sí, mucho, Mirá mucho, qué bien. mucho. Y bueno, te quería preguntar, porque sabemos cómo llegaste a la cumbia, Sí. pero supongo que por aquellas zonas también te conectaste con el Claro, bolero. ese conjunto con el que fuimos a Colombia acompañaba shows. Aparte de tocar bailable toda la noche, venía el momento del espectáculo, después de las 12 de la noche, y entonces había unos artistas que traían cosas. Y de repente venían muchos cubanos, cantantes mexicanos, gente relacionada con la incipiente salsa, porque del mambo se pasó a la salsa. Sí, la salsa es un mambo mestizado con jazz, ¿no? Totalmente. Claro. Los músicos que emigraron a Nueva York influenciaron al jazz y viceversa. El jazz influenció a los salseros y hemos tenido ejemplos espectaculares, ¿no? Es jazz con salero cubano, con salero caribeño, ¿no? Totalmente. Y de lo que se llamó la fusión, después fusión latina, eran músicos que tocaban con instrumentos de percusión, como Iraquere, por ejemplo, Iraquere, pero sí. con un gran contenido jazzístico, ¿no? Iraquere, Chucho Valdés. Sí, genial. ¿Y cómo empezaste a componer? Bueno, Claro. ahí está. Me hice muy amigo de 2 o 3 compositores, entre ellos Luis Demetrio, el autor de La puerta se cerró detrás de ti, un autor fenomenal, mexicano. Entonces, a mí, que yo venía del jazz, empecé a utilizar acordes jazzeros para mis boleros. Mis primeros boleros eran un compendio de cantar y tocar, improvisar sobre ese tema. ¿Los componías en el momento o Yo no, tocabas? me costaba, no. Al principio me costaba mucho la letra, ahora me cuesta más la música, porque quiero hacer algo que renueve la cosa y me quedo más enganchado en la letra, ¿no? Pero era lindo componer porque uno con el bolero podía meter acordes de jazz. El bolero era un vehículo para poder hablar de amor, pero claro, de una manera distinta, porque Demetrio, como los hermanos Castro, eran tipos que escribían distinto. No era el famoso bolero de te quiero, muñequita, tus labios y todo eso, ¿no? La cosa fue cambiando. Aparecieron tipos que metían, por ejemplo, Portillo de la Luz, con Contigo en la Distancia. Canciones... Es la época donde, para ubicarme un poco, Tito Rodríguez, por ejemplo. Tito Rodríguez, José Feliciano. sí, José Feliciano, extraordinario. Cantaron, René Toussaint. cantaron tema. Tito Rodríguez por lo menos cantó algún tema tuyo, ¿no? Tito Rodríguez me grabó 16 boleros míos. Para mí es uno de los Empezó intérpretes. con cómo imaginar que la vida sigue igual. El cómo, que lo escuchó porque él había grabado un tema mío que se llamaba Dios en tus ojos. Estoy unido a ti por un lazo invisible. Lo habrás escuchado. Sí. Pero podés más de 2 estrofas si querés así, ¿eh? Más de 2 versos, digamos, porque... Sí. Estoy unido a ti por un lazo de ternura infinita, de increíble calor. Todo es tan divino, todo es tan extraño, que veo en tus ojos a Dios. Eso fue uno de mis primeros boleros. Ahí metí yo lo que podía de jazz. Sí. Y lo grabó Tito Rodríguez en Nueva York sin haberme dicho nada,
sin haberme preguntado. Entonces la CBS, que era la compañía donde él grababa, lo invitó en la Argentina porque había tenido mucho éxito acá. ¿Él era puertorriqueño o venezolano? Él era puertorriqueño. Sí. Yo se los recomiendo, ahora tenemos la suerte de tener YouTube, si pueden visitar y descubrir Tito Rodríguez. A un tipo como Tito Rodríguez. Y el que canta parecido a Tito Rodríguez es Gilberto Santa Rosa, Ajá. que ahora vuelve a la Argentina. Gran amigo también. Porque son como Ángel Vargas en el tango, que es como que no gritaba, no se forzaba, era un decir. Un gran cantante. Claro, un gran cantante. No es que había una cosa forzada, ¿no? Claro, no. Que Tito Rodríguez a veces funciona también. Estaba llamado, era un decidor. Claro, era un tipo que hablaba. Era como que, digamos, yo supongo, porque acá hay una clave que me gustaría que vos me ayudes a develar, esta diferencia, porque el tango escribe al amor y el bolero escribe al amor, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el tango es como que el tango se queja. Es más desgarrado. Claro. El tango es... Yo diría que el tango es más profundo. El tango... Las letras suelen ser más profundas. Sí. Y al mismo tiempo más melancólicas. Hay buenos autores de tango, buenísimos. Sobre todo los de la época de los años 40, 50. Tenían un vuelo que el bolero no tuvo. Hasta los hermanos Espósito con... Maravilloso. Vete de mí. Vete de mí, ese bolero que es un tango, digamos. Sí. Y genial ese bolero. Sí, no, el tango es otra cosa. Pero yo no sé si creo que lo dijiste vos alguna vez, de que el bolero es levante. El bolero es chamullo, digamos, para seducir, para edulcorar los Yo hacía un espectáculo con Jorge Navarro, un gran pianista argentino, pianista de jazz. Hicimos un espectáculo juntos el año pasado y entonces él decía, mi querido chico, yo te conocí a vos cuando vos componías boleros para levantarte minas. Me decía, Jorge, no podés decir y a los que ayudaste, Alegría, porque no solo te podés decir eso, Jorge. Qué poco respeto. Yo viví del bolero, pero no necesariamente para levantar, pero sí ayudaba, porque todo lo romántico siempre tiende a unir, compartir. La mayor falsedad está en esta idea de que uno se levanta una mina cuando hoy ya todos sabemos que en realidad ellas nos levantan a nosotros cuando quieren. Yo creo que sí. Y cuando desean. Yo creo que sí. Esa es la verdad. Sí. Ha cambiado el eje, bueno, siempre fue distinto, pero durante un tiempo creíamos que éramos nosotros. Sí. Y esa ha sido la gran habilidad del género. Y la histeriqueada que dicen los pibes ahora, la histeriqueada, ya no es más de la mujer solamente. No, hoy se quejan las chicas de que histeriquean los chicos. Pero eso es culpa del colegio mixto. Totalmente. Uno viene de los tiempos en que colegio de varones, colegio de mujeres, si uno no tenía hermanas, la inexperiencia con las mujeres, como en mi caso, era absoluta. Sí, total. Sabina relata, dice, yo tuve 4 hermanos o no sé cuántos, por lo tanto cada vez que veía a una mujer en la adolescencia me temblaban las piernas. Yo me identifico con eso en aquella época. Pero yo creo que, bueno, lo que seguro que contribuiste a muchas historias de amor. Llegamos a hacer cosas para seducir a una mujer. Mi hermano, por ejemplo, aprendió grafología y entonces le decía, a ver, escribí algo que yo voy a adivinar tu carácter. Y entonces le decía cosas como, por ejemplo, y por tu letra me doy cuenta que te gusta mucho la comodidad. Y la chica decía, tenés razón, me gusta mucho la comodidad. Cosas así. O sos muy celosa, porque acá cuando termina la frase haces así, eso es celos. Era mi hermano el inventor de Sanata. Llegó a decir que él sabía de astrología. Te imaginas que la astrología no es para cualquiera, ¿no?
Sin embargo... Pero tiene gancho. Sí, claro. Todo eso era para ver si... Porque había que reemplazar. Porque el problema, ¿sabes qué? No teníamos auto. Y cuando no teníamos auto no pasaba nada. A las chicas les gustaban los tipos con auto. Vos tenés un bolero que habla de la coupé, casualmente, Sí, ¿no? un tango es. Es un tango, ¿cómo se llama? Se llama Sueño de Coupé. Berretín de rubia, sueño de coupé. Vos soñabas con tener Ronda de mirones a la mesa de un café. Yo justamente cuando estuve en Córdoba soñaba despierto. Sabía las marcas de todos los coches y soñaba con tener un coche. Y ahora me lo quieren sacar, ¿te das cuenta? Sí, sí. Mi mujer me dice, no, vos no manejes, mejor que no manejes. Y con el Club del Clan te habrás comprado el primero. Exactamente. Seguro, ¿no? Me compré con una ayudita de Sadaik un también. auto Unión DKB, que era un auto santafesino. Se Claro, fabricaba tal cual, en Santa Fe. claro. Sí, Qué amor yo tenía. Era, con eso. no vamos a hacer un chivo, pero era, Lo que Audi, pasa que era se- el Audi de la época, era Audi. Claro, andaba en mitad nafta y mitad... Mirá lo que estamos hablando gas. con Chico Novarro. Esto es para los hombres. Y entonces cuando Motor me- de dos tiempos como las motos. Claro, cuando mezclabas mal, te dejaba. Una vez me dejó al lado del obelisco. Lindo lugar para quedarse con un auto. Recuerdo triste, Julio Sosa se mató con una coupé Sí, de KW Fischer. era hermosa, en el, sí. cerca del monumento. Pero bueno. Sí, sí. La noche. La noche. La noche. ¿Cómo vivías? ¿Cómo era la vida en aquella época? Porque ahí está la leyenda de que, bueno, vive rápido y deja un hermoso cadáver, cosa que por suerte lograste No, contradecir. yo por suerte me cuidé bastante porque mi mala salud me cuidaba. Ese catarro Me juvenil. llegaron a ofrecer droga y yo decía, no, si yo tengo la droga en el bolsillo, que era el Ventolin, Oh, mirá vos. no, conmigo no. Y no pasaba nada. En la época del Club del Clan trabajábamos mucho. Los sábados teníamos 3, 4 shows en los clubes. Ahí nos cruzábamos con Julio Sosa, que era un tipo que tenía también muchos bailes. Era como si participara él del Club del Clan. Y era un tanguero de ley. En aquella época te vivías como artista de la televisión, Estuve 11 años también. seguidos en televisión. 11 años. Pasé del 13 al 9, del 9 al 13. ¿Qué programas hacías? En el 13, el Club del Clan, que era obligatorio verlo los sábados. Y después hice un programa mío que producía Hugo Moser, se llamaba Cantando con Chico, que creo que lo vi yo y parte de mi familia. Parte de mi familia. Y mi coequiper, mi compañera era Evangelina Salazar, la mujer de Palito. Sí. Y no El otro anduvo día- por alguna razón desconocida, digamos. Sí, y después de ahí pasamos 5 integrantes del Club del Clan, pasamos al Canal 9, nos contrató Romay, y ahí se llamó Sábados Continuados, si mal no recuerdo, Que era, o Ídolos de la Juventud. Le hacía la competencia, Club del Clan a sábados quedó. circulares de Pipo Claro, Mancera. no, una parte del Club del Clan quedó en el 13. Ajá. Palito, Violeta, Johnny, Lalo y yo, no me acuerdo si Lavie, no, Lavie quedó en el 13 conduciendo el Club del Clan un año más con Jolly Land. Claro, porque hay que recordar, el Club del Clan era lo que podemos definirlo como la música joven, pero Exacto. era pop, era Mezclado. algo de rock. Era mezcla, fue muy vivo, muy astuto. había también, vos metiste en unos Había boleros, música cumbia. tropical, rock, por supuesto Elvis Presley ¿Quién hacía rock en el Club del Clan? Que no me acuerdo. y Johnny Tedesco, Johnny Tedesco, con los que fue el primer gran ídolo que hubo. Después de Johnny vino Palito. Claro. Este, Johnny Tedesco El chico de los pulóveres. se caracterizaba, claro, acá veo en el público algunos pulóveres, se caracterizaba porque cada programa
tenía un pullover distinto. Sí, y un peinado a lo Cookie de Ruta 66. Nicky Jones, que tenía cara de hawaiano, Sí. lo cargábamos. Que seguramente era hijo de la tierra, digamos. Sí. Sí, lo cargábamos siempre, pero gran pibe. El negro Lavie, que era el representante tanguero del grupo. El tango, tal cual. Lalo Franzen, que hoy trabaja de productor con Palito. A ver, algunos de los temas que compusiste, El Camaleón, temas la mayoría del repertorio del Club de Clan eran tuyos. eran míos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, El Camaleón, El Orangután, Sombrero de Paja, las canciones que cantaba Violeta Rivas, El Cardenal, cuando yo era pequeña nunca imaginé. ¿Cómo se llamaba ese tema? Bueno, no me acuerdo. Después Besos de Papel, muchos éxitos de Violeta. Y después con Palito hicimos una obra monumental, Despeinada. El twist, un twist. La letra es mía. Es tuya. Bueno, muchos ignoran lo que es el twist. Es el twist. Yo ayer casualmente vi Pulp Fiction de Tarantino, donde hay una escena donde baila Travolta. Una escena inolvidable. Sí, fantástica. Con esa actriz. Con Uma Thurman. Uma. Bellísima, bueno, bailando. Maravilloso. ¿Cómo bailan el twist? Vos bailabas el twist bien también. Sí, más o menos. Mejor la cumbia. Yo me la redujaba. No, la música tropical sí. Sí. Por eso de Ucrania, me imagino. La parte latina, digamos. Claro. Fue una linda época. Y yo pude hacer lo que quería. Yo no quería grabar solamente música alegre, movediza. Yo quería meter los boleros. Entonces los metía de contrabando. Grababa El Camaleón y del otro lado ponía el Cómo Imaginar o Dios en tus ojos, o Debut y Despedida. Antes del corte, tararéame de Cómo Imaginar un poquitito, ¿no? Un poquito, así de... A esta hora, sí, y con la garganta, es la madrugada. Con el pechito cargado. ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar? Hermoso. Chico, recién hablábamos del orangután, de todo, bueno, ayúdame un poco los temas. El camaleón, el sombrero de paja. Entonces, para muchos que tienen una visión sesgada de la cultura, les vamos a tirar un cacho de cultura. Un cacho de cultura. Entonces vamos a ir un poquito para el lado de esos reportajes, esas reflexiones que has motivado con gente como José Pablo Feynman, por ejemplo, o Sasturain, ¿no? Que han dicho cosas fantásticas y interpretaciones sobre una cosa muy linda. Es más, fue así. Le preguntaron, ahora no me acuerdo, un productor le preguntó, escúchame, ¿te gustaría hacer una nota referida a Chico Novarro? Y dice, ¿cómo no? Por supuesto. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si es parte de mi vida, dijo. Y se mandó una nota así en el diario Página 12 hace, no sé, 6, 7, 8 años, no me acuerdo. Y automáticamente Sasturain también quiso escribir algo sobre mí. Yo tengo acá lo que dijo Feynman, gracias a mi equipo de producción. Él elogia un aspecto que analiza, es que vos uses una frase como por ejemplo en una canción de amor. Sí. Y dice, dice Feynman, ¿no? Dice del verso, si necesitas, por ejemplo, enamorarte del bolero Cuenta conmigo, es por estos momentos que una canción llega a ser grande.
Novarro usa el giro ensayístico, por ejemplo, convengamos. Por ejemplo, no es una frase del léxico del amor, se utiliza en las cadenas de razonamiento. Claro, lógico. Siempre se llega a un punto en que el expositor o el ensayista o el matemático tiene que clavar su idea en algo y ese algo es lo que llamamos un ejemplo. Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte. Claro. Hay una musicóloga puertorriqueña, que ya me voy a acordar el nombre, escribió sobre mí. Chico Novarro es una caja de Pandora, porque puede mezclar palabras cotidianas dentro de una frase de amor muy importante. Porque si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes siempre dispuesto, ¿no? Y al final dice, y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Es el lobo disfrazado de cordero, dice, ¿no? Y entonces desmenuza los boleros míos. Hay uno que dice... O sea, el lobo, ella dice eso de la actitud, del protagonista. Y dice, por ejemplo, hay una canción que dice, mañana en punto me vengaré de ti. Comprenderé que fuiste en mi vida, pues nada más que una bala perdida. Hablar de eso en un bolero es medio chocante, pero cuando uno combina la música con la letra, y yo tuve la suerte de que Cuenta conmigo, la música es de un gran autor que se llama Raúl Parentela, un muy buen músico. Él me trajo la melodía y ahí me di cuenta que yo podía sacar, que alguien me dictaba las frases, porque no puede ser que yo pueda sacar sobre una música ya hecha una letra como la de Cuenta conmigo. Sasturain elogia tu construcción poética, elogia la utilización de frases complejas, largas, te compara en esa construcción con Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, lo compara precisamente con algo contigo. Sí. El verso, ¿cómo empieza? Decilo vos, porque si no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Casualmente eso fue lo primero que escribí. Después dejé ese bolero, lo dejé como 6 meses. A los 6 meses dije, no puede ser que yo no construya lo que sigue después. Es como hacer una casa con el cimiento solamente. Y entonces después siguió. Ahí también está el lobo disfrazado de cordero. Sí. Además dice, necesito controlar tu vida. Saber quién te besa y quién te abriga. Se supone que si alguien la abriga es porque está con un tipo. Está casada como mínimo. O casado. De novia como mínimo. Claro. Saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero, pero no. Ya no puedo continuar espiando, dice. Día y noche tu llegar adivinando. Y Feynman dice, ¿con qué inocente excusa pasar por tu casa? Eso era una cosa que nosotros usábamos cuando éramos chicos. En el barrio siempre había que pasar por la casa de la enamorada. Uno estaba enamorado de la piba esa que vivía en esa casa. A ver si la casualidad determinaba que justo en ese momento saliera. La casa tenía magia. Siempre. Por tu casa. Bueno, perdón, tenemos 3 preguntas y llegamos, vamos a la primera. Hola chico, ¿cómo estás? Hola, querida. Entre tus boleros favoritos, ¿a cuál crees que no se le podría resistir ninguna mujer? No sé, Algo contigo es uno de ellos. Debut y despedida, que es donde el cantante dice,
voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Eso lo saqué de las películas que al principio, ¿viste?, ponen, esto es fantasía, cualquiera de estos personajes son ficticios. Para evitar juicios. Exacto. En el caso de tu letra me imagino otro tipo de juicios. Claro, claro. A ver, ¿otra pregunta? Te quería preguntar, de todos los géneros musicales que hiciste, ¿cuál te resultó más difícil y por qué? El tango porque Eladia Blasquez me convenció que escribiera tangos y dije yo no puedo, no tengo capacidad, porque al lado de Cátulo Castillo, de los hermanos Espósito, de Enrique Santo Discépolo y del mismo Mansi, a uno le da vergüenza escribir un tango. Pero bueno, me senté y me puse a escribir. Mi primer tango fue tocado como tango y como bolero. Uno que decía, sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente, echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Nuestro balance se llamaba. Fue mi primer tango. Y dije, bueno, si yo pude escribir este tango, voy a poder con otros más. Y me metí en cosas difíciles. En realidad, los tangos míos, la mayoría, pintan evocaciones, lugares, el barrio, la ciudad, la gente. Como decía Eladia, mi ciudad y mi gente. El tango es muy difícil. Si uno quiere hacer un tango común, que la mina lo engañó y se fue con otro, no, eso no va. Para mí no va. Yo lo pinto de otra manera. Gracias. Tenemos una pregunta más. Hola, ¿cómo Hola. está? Hay muchos artistas que han cantado sus canciones. ¿Qué siente cuando escucha una versión que no le gusta? Y además, si hay alguna canción que a usted le gustaría interpretar de otro compositor. Sí, claro, por supuesto. Hay canciones que me hubiera gustado cantar. De Serrat, por ejemplo, me hubiera gustado. Ahora, cuando un autor escucha una versión, generalmente le gusta porque dice, bueno, es mi canción. Yo no la hubiera cantado así, pero uno tiene que ser benevolente. Me acuerdo de Manzanero, un gran autor, que empezó componiendo para los demás. Olga Guillot grabó muchas canciones de Manzanero que fueron un éxito tremendo, por ejemplo. Y luego salió él cantando. Un productor vino y le dijo, vení, tenés que cantar vos, porque él era pianista. Él acompañaba a Daniel Riolobos. Él dijo, yo sí, vos, tenés que cantar vos. Y sale Manzanero y vende millones de discos. Ahí se enojaron todos los cantantes porque dijeron, claro, este tipo es autor y viene después y nos mata a nosotros porque vende mucho más que nosotros. Un día me acuerdo en un viaje de avión que Manzanero se arrodilló y bueno, era lo mismo, que estuviera arrodillado que estar parado porque es muy chiquitito. Entonces se arrodilló frente a Olga Guillot y le dijo, Olga, perdóname, yo no quise vender tantos discos, pero bueno, vendí, no, tú no debiste hacer eso. Olga estaba enojadísima, porque ella había grabado los mismos temas, Adoro, No, Todavía. Ahí tenés un autor original. Y me hubiera gustado cantar, y canté en el espectáculo Arráncame la Vida. Yo canto en una secuencia de Soledad, yo canto Esta tarde vi llover, que es la canción de Manzanero. Contesto también la pregunta de... hay otra parte de la pregunta interesante, ¿no? Que es en relación a qué pasa cuando escuchás tus versiones por otros autores.
Bueno, por otros intérpretes, perdón. por otros intérpretes. Sí. Depende del intérprete. Con Daniel Villalobos yo me volvía loco porque me gustaba mucho como cantante. Roberto Llanés era un gran intérprete de mis canciones. Hubo tipos realmente No, ya mencionamos importantes. a Tito Rodríguez. Tito Rodríguez, Daniel, bueno. Hay otros cantantes que uno dice, bueno, está bien, le perdonas la vida, pero, No demos nombres. pero decir que no me gusta... no. Una vez me preguntaron sobre la versión que hizo Sandro con Olga Guillot, cantaron Arráncame la vida a dúo y tuvo mucho éxito el disco, lo metieron en un programa, una telenovela, lo metían de cortina. Entonces se me escapó una vez, me preguntaron, ¿qué opinás de la versión de Sandro de Arráncame la vida? Y yo contesté, no me disgusta para nada. La pregunta es una contestación espantosa, porque era lo mismo que decir, mirá, más o menos, ¿viste? No me disgusta para nada, no existe. Claro. En realidad no me gustaba mucho, pero estaba muy contento y se lo dije a Sandro. Estaba muy contento con su versión y con lo que había hecho. Pero lo que pasa es que era el estilo de él de cantar el que no congeniaba conmigo, porque fue de otra época él. Él era rockero. Claro. Él era Sandro y los de Más Fuego. Elvis, ¿no? Claro. Bueno, vamos llegando al final. ¿Nos podemos despedir con unos fragmentitos de Arráncame la vida, precisamente? Dale. Así. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. No me lleves al camino del olvido. Gracias. Gracias a vos.